qué es lo que es un hospedero definitivo, intermediario, qué es lo que es un ciclo directo, qué es lo que es un ciclo indirecto. Es fundamental para que puedan entender los ciclos cuando comencemos a ver las enfermedades. Porque si no tienen claro estos conceptos que son tan generales, se les va a hacer extremadamente difícil entender los ciclos, ¿ya? Porque no van a entender, pues como ponen, ¿por qué está aquí y está acá? ¿Y por qué no se enferma de lo mismo? ¿Ya? Entonces es fundamental que entiendan esto, ya que lo repasen más de una vez, tengan el concepto bien incorporado. Otras cosas, ¿no es cierto?, que quedan libres en general de esta introducción es que obviamente, ¿no es cierto?, los parásitos evolucionaron, ¿no es cierto?, organismos de vida libre a esta vida parásita. ¿Y por qué? Porque obviamente vieron, ¿no es cierto?, un nicho en el cual ellos podían aprovechar y tener, ¿no es cierto?, más oportunidades para poder alimentarse y para poder reproducirse. Y para ello, nosotros tuvieron que adquirir, ¿no es cierto?, adaptaciones tanto morfológicas, biológicas y fisiológicas. Y eso hace, ¿no es cierto?, que estos organismos puedan vivir, ¿no es cierto?, en estas condiciones. Incluso, ¿no es cierto?, las condiciones más extremas, como son en el caso de los endoparásitos, los que viven al interior del organismo, ¿ya?, que hacen, obviamente, ¿no es cierto?, que las características sean muy distintas a un organismo de vida libre. Por ejemplo, que viven en condiciones anaeróbicas, ¿ya? Que ahí muestra, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de los cambios que han tenido que sufrir. En el caso de las morfológicas, han desarrollado cápsulas bucales para poder alimentarse, han desarrollado estructuras como escólex, ¿no es cierto?, o otros ganchos, ¿no es cierto?, para poder sujetarse, ¿ya?, a las estructuras donde se encuentran parasitados. Los cuerpos aplanados, cilíndricos, ¿no es cierto?, cintados, han disminuido su tamaño o acomodado el tamaño, ¿no es cierto?, para poder vivir en estos órganos blancos. Biológicas también adaptaron su capacidad reproductiva, ¿no es cierto?, con alto potencial biótico, que quiere decir que son verdaderas máquinas reproductivas, ¿ya? Mucha reproducción en corto tiempo. Y fisiológicas, ¿no es cierto?, sus vías metabólicas son distintas a los organismos de vida libre, eso los hace mucho más complejos. Esto lo habíamos un poco hablado la semana pasada antes de irnos, ¿ya?, que hay factores que van a favorecer el parasitismo. Dentro de ellos, ¿no es cierto?, está el entorno y principalmente el ambiente, ¿ya? En nuestro país, debido a que tenemos estaciones del año extremadamente marcadas, tenemos un invierno bien marcado, que es frío, ¿no es cierto?, con temperaturas muy frías, y el verano, ¿no es cierto?, con temperaturas altas, pero es seco. Nuestro clima, ¿no es cierto?, es más bien seco que húmedo, hace que no tengamos un número importante de enfermedades parasitarias. A diferencia de otros países que las temperaturas incluso pueden ser un poquito más elevadas que las nuestras, los climas son extremadamente húmedos, sobre un 60-70% de humedad, ¿ya? Y eso hace, ¿no es cierto?, que se encuentren otras especies parasitarias, ¿no es cierto?, en esas zonas geográficas, y que por suerte no tenemos, porque no tenemos que estudiar tanto, sino tendrían que estudiar mucho más, ¿ya? Socioculturales. Claro está, hablamos un poco la semana pasada, los cambios socioculturales pueden favorecer de manera positiva, ¿no es cierto?, o al contrario, disminuir la presencia de una enfermedad determinada, la prevalencia ya de una enfermedad. Prevalencia es lo que la enfermedad, cómo se mantiene a través del tiempo o cómo se comporta a través del tiempo, ¿no es cierto?, en una zona geográfica determinada. Entonces, si se mejoran las condiciones socioeconómicas, ¿no es cierto?, socioculturales, obviamente las enfermedades parasitarias, ¿qué va a suceder? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Disminuyen, ¿sí? Y tanto en la población humana como también en la población animal. Es lo que les comentaba yo hoy día, ayer, la semana pasada. Antes los perros se criaban solos, ¿ya? Comían lo que encontraban o lo que se les daba.
¿ya? Hoy en día los perros viven mejor que uno, ¿no es cierto? Hay algunos que les compran ropa más cara que la que usamos nosotros y viven, ¿no es cierto?, en condiciones mucho más favorables, ¿no es cierto?, a las que vivían hace 20 años atrás. Lo mismo pasa con los animales de producción. Hoy en día son pocos los núcleos en los cuales encontramos que hay personas que siguen criando animales para autoconsumo. Antes en Santiago casi todos tenían gallina o algún animal para comerse. Estoy hablando hace 50 años atrás. Ahora es impensable. ¿Dónde metí una gallina en un departamento? Imposible. Y encima la tenéis que comer y criar otra. ¿Ya? Hoy en día no es cierto. Han cambiado esas condiciones socioculturales, socioeconómicas, ¿no es cierto?, que han desplazado estas enfermedades de alguna manera. La presencia de alcantarillado, claro está, el saneamiento ambiental, el que hayan reglas, ¿no es cierto?, o leyes que se definan, ¿no es cierto?, por ejemplo, que aunque no se respeten, que las hortalizas, que son todas estas verduras, ¿no es cierto?, que crecen a ras de suelo, no pueden ser regadas con agua servida. Entre nos sabemos que eso no se cumple mucho porque no hay quien lo fiscalice, pero hay ciertas restricciones, ¿no es cierto?, que han permitido hoy en día que de alguna u otra manera las enfermedades parasitarias se hayan desplazado. Ojo, que es importante. En la población animal aún siguen siendo altos los niveles de prevalencia de estas enfermedades parasitarias. No han desaparecido por completo, ¿ya? Han disminuido considerablemente, pero aún así siguen estando presentes. En la población humana han disminuido considerablemente, incluso en regiones han desaparecido por completo, ¿ya?, siendo denominadas hoy en día enfermedades emergentes, como lo que sucede, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la región metropolitana. Difícil encontrar a alguien con una tenia sólida, difícil encontrar a alguien con una tenia saginata, ¿ya? Con un quiste hiatídico quizás es más posible, ¿ya?, pero por lo general son personas que son derivadas de otros centros, ¿no es cierto?, de salud, no dentro de la región metropolitana, ¿ya? Ha habido un cambio sociocultural, ¿no es cierto?, que ha impactado directamente, ¿no es cierto?, a la presentación de estas enfermedades. Y la densidad animal, claro que influye. Ustedes más adelante van a tener sus ramos de producción, ¿no es cierto?, donde van a tener sus profesores que van a poder entregarles más información de la que les voy a entregar yo. Pero siempre, ¿no es cierto?, la cantidad de animales o la carga animal se determina por metros cuadrados, ¿ya? Y eso tiene varios objetivos. Uno de ellos es porque hay una competencia por el alimento, ¿ya? Animales más hacinados engordan menos y crecen más lento. Pero además también tiene un componente, ¿no es cierto?, de prevención de transmisión de enfermedades. Está claro que las enfermedades, por graficarles, ¿no es cierto?, el ejemplo, aumentan en invierno. ¿Por qué las enfermedades respiratorias? Cambian las condiciones ambientales, más frío, entonces se estresan las vías respiratorias, ¿no es cierto?, entorno, como hablaba. ¿Y qué pasa en invierno? ¿Cómo estamos nosotros? Abrigados, hacinados, estamos todos adentro de la casa, nadie sale al patio, los niños en el jardín o en el colegio, todos adentro de la sala, ninguno jugando afuera. En el metro no nos molesta estar tan apretados porque hace tanto frío, o en la micro, ¿no es cierto? En cambio, en el verano, ojalá todo, hasta el marido, ¿no es cierto?, la señora la corre para el lado, la polola, ya a dormir. Porque obviamente, ¿no es cierto?, nos separamos, ¿ya? Esa densidad de personas, o en este caso los animales, es exactamente lo mismo, ¿ya? Si alguien es buen observador, se va a dar cuenta que por lo general los días que son muy fríos los animales están todos juntos, ¿ya? Y eso es para preservar el calor, ¿ya? En el verano no, andan todos por su lado, ¿ya? La densidad animal va a favorecer la presentación de una enfermedad o al contrario, puede evitar la presentación de una enfermedad, ¿sí? Y también, ¿no es cierto?, en este caso, factores, ¿no es cierto?, individuales. Hay razas, sexos, ¿no es cierto?, o edad en que las enfermedades son más posibles de encontrar, obviamente el estado inmunológico, ¿ya? En razas, por ejemplo,
el Bos taurus, que el que tenemos aquí, no es tan resistente a las enfermedades parasitarias como el índico que vemos en Brasil, ¿no es cierto? Estos largos, estos blancos con los cueros largos en la cara. Son razas que son muy resistentes a las enfermedades parasitarias y por eso se encuentran en esa zona geográfica, ¿ya? El sexo, nosotros vamos a ver que, no sé si a ustedes les dije, porque como esto lo repito varias veces, en el caso de la tricomona foetus, ¿no es cierto?, que es una enfermedad parasitaria que afecta a bovinos, las hembras son las que desarrollan la patología clínica. Ya toda la sintomatología se observa en las hembras. Los machos en este caso son portadores, no se observa sintomatología. En este caso, el sexo, ¿no es cierto?, es predeterminante. Lo mismo ocurre en la tricomona vaginalis de las personas. Las mujeres desarrollamos la enfermedad, ¿no es cierto? Los hombres son portadores. Edad, ahí habíamos hablado un poco. Uno tiende a pensar que las edades extremas son más susceptibles a las enfermedades parasitarias. Ahora saben que no, que en general, donde vamos a encontrar una mayor incidencia, más animales afectados por enfermedades parasitarias en las edades productivas. No olvidar que los de las edades extremas también se enferman, ¿sí? ¿Estado inmunológico? Claro que sí. Cualquier animal que tenga otra enfermedad concomitante, ¿qué quiere decir eso? Que esté cursando con otra enfermedad distinta a la parasitaria, va a ser más susceptible a contraer una enfermedad. De hecho, nosotros mismos nos inmunodeprimimos incluso por estrés y ya comenzamos a enfermarnos de todo. De resfriado, de una enfermedad de la piel, de una infección urinaria, lo que sea, ¿ya? Ahora, hay otros conceptos, todavía ustedes no tienen epidemiología, que sí vamos a utilizar, que es endemia y epidemia, ¿ya? Endemia quiere decir que es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica determinada. Un ejemplo de eso, vamos a ver que la enfermedad de Chagas es endémica de nuestro país, en realidad es endémica de América, ¿ya? Y en nuestro país hay regiones geográficas, ¿no es cierto?, con un alto endemismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un alto índice, ¿ya?, o prevalencia de personas enfermas con esta patología, ¿sí? Epidemia, frecuencia de una enfermedad mayor, aumenta esta frecuencia a lo esperado, ¿ya?, en un área determinada por un tiempo definido. Siempre en epidemiología, acostúmbrese, ¿no es cierto?, que se habla en zonas geográficas determinadas por un tiempo determinado, ¿ya? Cuando vemos el aumento de una enfermedad en una zona geográfica determinada y un aumento considerable comparado a periodos anteriores, en igual tiempo, vamos a hablar de epidemia. También vamos a hablar de otro concepto que son los vectores. Un profe de matemáticas que trabaja ahí en la misma oficina de la Escuela de la Iglesia nos preguntaba si vector para nosotros era lo mismo que el vector que era para ellos. Entonces, son conceptos distintos. Vector, y también puede que hay otro alumno en el día me decía que otro profesor, no me acuerdo qué asignatura, le había señalado que vector era, por ejemplo, los ratones, vectores de enfermedad, ¿ya? A veces los términos calificativos, ¿no es cierto?, en cuanto a enfermedades, a veces se pueden abrir o cerrar, ¿ya?, dependiendo, ¿no es cierto?, del área. En este caso creo que era un profesor de epidemiología, no recuerdo bien. Aquí nosotros vamos a considerar vector como organismo vivo, ¿no es cierto?, pero que sea invertebrado. Por lo generalmente artrópodo, pero puede ser otro invertebrado, como por ejemplo un caracol de tierra, ¿ya?, que va a transmitir este agente parasitario a los bebés. Ahora, dentro de vectores vamos a tener dos: biológicos y mecánicos,
Los biológicos forman parte del ciclo biológico del parásito. Y mecánicos son un vehículo de este agente infeccioso. Ejemplo de esto para que lo puedan entender. Todos saben ya de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es transmitida por un protozoo que se llama Trypanosoma cruzi. Pero esta enfermedad en nuestro país se transmite por distintos mecanismos. El mecanismo biológico, ya quiere decir que parte del ciclo biológico, es a través, ¿no es cierto?, de la vinchuca, que es la Triatoma infestans. Ese sería el vector biológico. Ella es vector biológico. ¿Por qué? Porque al interior de la vinchuca, Trypanosoma sufre una transformación, replica el interior del tubo digestivo de la vinchuca. Si la vinchuca no está, el ciclo biológico no se produce. ¿Qué es lo que hace el Trypanosoma cruzi dentro de la vinchuca? Replica, se divide. Si sacamos a la vinchuca de este ciclo biológico, el ciclo biológico no se da. Ahora, puede transmitirse la enfermedad si es que no, si, digamos, decidiera el gobierno de Chile destruir a todas las vinchucas, ¿no es cierto?, que se encuentran en nuestro país. ¿Se podría seguir transmitiendo la enfermedad? Eventualmente sí, a través de qué, de transfusiones sanguíneas, si es que no hubiese análisis, trasplante de órganos, eventualmente se podría. Pero el ciclo biológico comprende la vinchuca y si la vinchuca no está, el ciclo no se produce. ¿Se entiende? Vector mecánico es una mosca que se paró en una caca de un animal enfermo y de esa caca transportó como vehículo esas estructuras parasitarias a el alimento o el agua de otro animal susceptible. ¿Se entiende la diferencia? Si saco a la mosca del ejercicio, la enfermedad se puede producir igual. El ciclo biológico se produce igual. ¿Ya? Volvamos a este ejemplo, para que me entiendan. Aquí. Profesora, y el trypanosoma sería a su vez un vector biológico, ¿no es cierto? No, el trypanosoma es el agente infeccioso. Perfecto. Volvamos aquí. Dijimos que estas estructuras parasitarias, que son los quistes de Balantidium, que es una enfermedad entérica, se salen a través de la caca, ¿no es cierto? Si esta caca contamina alimentos o agua de las personas enferman. Si por aquí apareció una mosquita, el cursor sea mi mosquita, se paró en la caca esta persona y se llevó el quiste justo a la orilla del vasito ahí, y yo me lo tomo, la mosquita es un vector mecánico, porque si saco a la mosquita, el ciclo se produce igual. ¿Ya? En cambio, en el caso de la enfermedad de Chagas, no es así. ¿Ya? Si no está la vinchuca, la enfermedad no puede producirse. ¿Sí? ¿Y cómo se infecta la vinchuca con el trypanosoma? Se alimenta. Ahí vamos a ver el ciclo. La enfermedad de Chagas tiene un ciclo silvestre que se le denomina, que se produce entre los animales, entre mamíferos, perros, gatos, camélidos sudamericanos, roedores, silvestres, etc., que tienen la presencia del trypanosoma pero no desarrollan la enfermedad. O sea, son los reservorios. Son reservorios. Entonces, las vinchucas, ¿ya?, o la mepralla, que es la vinchuca, digamos que está más en el ciclo silvestre, ¿no es cierto?, se alimenta de estos animales, ¿ya?, y cuando se alimenta de las personas, la vinchuca deyecta, se caca, ¿no es cierto?, en el momento de alimentarse, y vamos a ver por qué. Y uno instintivamente, cuando te pica un insecto, ¿qué es lo que hace? Rascarse. Instintivo. ¿Ya? Ahí los agentes infecciosos están en la caca de la vinchuca. Y al rascarse, uno ingresa esos elementos infectantes a circulación sanguínea a través del mismo lugar donde rompió la vinchuca para alimentarse. O sea, no es en el fondo que la vinchuca inocule. No lo inocula. ¿Ya? Eso hace, que no es menor,
que la transmisión de esta enfermedad no sea tan efectiva. Porque hay estadísticas que señalan que uno aproximadamente debería ser picado por 100 vinchucas en la vida para contraer la enfermedad. Porque no todas las vinchucas están positivas a enfermedad de Chagas. Entonces, por lo tanto, es frecuente que esta enfermedad sea transmitida en personas que viven en esos nichos chagásicos, ¿ya? Donde la presencia de la vinchuca es habitual. Y es, digamos, yo estoy segura que a nosotros en la vida nos han picado más de 100 veces los zancudos, ¿ya? En toda nuestra vida, ¿sí? En un puro verano yo creo que fácil, si vamos de vacaciones a un lugar donde hay harta agua, ¿no es cierto?, el campo, al menos nos traemos 80 picadas al tiro. En la zona central, ¿Vinchuca? Sí. Se describe que desde la ribera norte del lago Rapel hacia el norte es el hábitat de la vinchuca. Pero hay reportes en el Ministerio de Salud que han encontrado vinchucas hasta en Temuco. Eso no es cierto que le gustan los ambientes más como de... Claro, digamos, estudios, a ver, aquí nos estamos metiendo en otra cosa y vamos a hablar cuando veamos Chagas, pero una de las enfermedades infecciosas más estudiadas por el Ministerio de Salud, a ver, en Chile no hay estudios en relación a las enfermedades zoonóticas, ¿ya? Yo, con otras personas, no sé qué, sobre todo con la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor, estamos intentando desarrollar un área de investigación, una línea de investigación sobre enfermedades zoonóticas parasitarias, ¿ya? A partir de un estudio que realicé yo de una descripción, ¿no es cierto?, epidemiológica de algunas enfermedades parasitarias zoonóticas. No hay información. La única enfermedad parasitaria que tiene harta información y estudio es la enfermedad de Chagas. Y es por una razón evidente, que el número de personas afectadas es mayor, ¿ya? Y segundo, por una enfermedad que no tiene cura. La persona afectada con la enfermedad de Chagas no hay cómo tratarla. Se puede tratar, ¿no es cierto?, la sintomatología, pero sí enfermedad de Chagas, ¿ya? Y son gente que, ¿no es cierto?, por lo general tienen una muerte temprana, ¿ya? Las expectativas de vida no superan más allá de los 60 años, considerando que hoy en día esa es una edad todavía productiva, ¿ya? La mayoría de las personas tienen 60 años y están trabajando aún. Entonces, por eso hay tantos recursos destinados hacia esa enfermedad. Y siempre, cada cierto tiempo, en realidad todos los años, se hacen muestreos de vinchuca y todavía se sigue encontrando, ¿no es cierto?, hasta la ladera norte del río Rapel. Ahí es donde se encuentra mayor cantidad. Lo que yo te digo, que encontraron una en Temuco, es un dato anexo. Puede haber llegado en la maleta de alguien, ¿no es cierto?, a una casa, pero se encontró y da para pensar en qué. En lo siguiente: el clima está cambiando. Las condiciones, ¿no es cierto?, ambientales también están cambiando, por lo tanto, la fauna y la flora también se va a ir desplazando. Lo que está hacia el norte, ¿no es cierto?, esto de la desertificación, ¿cómo es? No puedo. Investiga. No puedo. La desertificación. Eso mismo, ¿no es cierto?, que el desierto chuta va avanzando, ¿no es cierto?, hacia el sur, es real, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la fauna y la flora, ¿no es cierto?, también va a ir avanzando hacia el sur, ¿ya? Ahora, ¿es una enfermedad que está controlada? Claro que sí, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud despliega muchos recursos, ¿no es cierto?, para controlar esta enfermedad en las zonas endémicas, ¿ya? Están categorizadas, las personas generalmente siempre se les sigue. Hoy en día, el principal mecanismo de transmisión es de madre a hijo, ya, transplacentario. Son muy pocos los casos nuevos que se detectan a través de la vinchuca. ¿Sí? Por lo general son madres chagásicas que transmiten esta enfermedad a sus hijos y obviamente ellos también son chagásicos. Pero siguen, y hay, de hecho yo personalmente tengo un tío que es chagásico que gracias a Dios ya tiene 60 años y no ha presentado ningún síntoma que ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, que son característicos y tiene un control todos los años. ¿Cómo contrajo la enfermedad de Chagas? Es un misterio.
Profe, no se sabe. ¿y de padre a hijo no se pasa? Porque mi papá es portador del ¿El Chagas, chagásico? sí. Y se supone que él a los 12 años lo contrajo en Santiago, se supone. No sabe cómo. No, y se lo detectaron en el 91. ¿Y por qué se supone que a los 12 años? No sé por qué, porque es que se supone que él a los 12 años vivía por aquí, por el Cajón del Maipo. Ah, ya. Y es el único sector donde se pudo haber contagiado en Santiago es ahí. Y nosotros estábamos en Argentina viviendo y allá le mandaron una carta porque él vino a donar sangre a una prima acá. ¿Y en Argentina no pudo haberse contagiado? ¿En Es que Argentina también? por la zona dicen que no, porque yo vivía en el sur de Argentina. Ah, ya, sí. No sé. Y de aquí de Chile le mandaron una carta que él era todo y se tuvo que devolver, se hizo un examen y ahora está anual se hace examen. Hay que Y me han controlarse hecho examen a mí también porque dicen que él como portador me podría haber transmitido la enfermedad a mí o a mi mamá. A No sé ver. qué tan- O sea, nos vamos para otro lado. ¿Ven? Por eso uno no avanza, pues aquí en este curso. Oye, Pero está solamente bien por la eso, a mí me sangre, ¿no? gusta. ¿Ah? Es solamente por la sangre, porque yo Hay varios mecanismos de transmisión. El Chagas es un tema extenso. Nosotros no lo vamos a ver tan extenso, pero yo les puedo dejar documentos que son extremadamente interesantes. Que hay muchos mecanismos de transmisión, ya que son. De hecho, ¿no es cierto?, se describe que para nosotros uno de los riesgos es hacer necropsia sin guantes. ¿Ya? Difícil, pero puede suceder. Porque yo creo que es el mismo riesgo que se supone que tú podrías llegar a tener. Que si uno toma contacto con un paciente chagásico, o en este caso con un animal que tenga Trypanosoma cruzi, puede tomar contacto con alguna microherida que uno tenga en las manos, ¿no es cierto?, y contagiarse. En el caso de que tu papá pase la enfermedad, aquí es más difícil porque es un protozoo que se encuentra en tejido y en circulación sanguínea, ¿ya? Tu mamá puede ser más factible porque hoy en día cada año se van descubriendo nuevos mecanismos de transmisión, ¿ya? Difíciles son, ¿no es cierto?, pero no están completamente investigados. Entonces, eventualmente quizás podría en una relación sexual transmitirse, no se sabe, no está claro, ¿ya? Pero incluso, ¿no es cierto?, les estoy diciendo que aproximadamente hace 2 años o 3 años, me puedo equivocar, ¿no es cierto?, en la exactitud del tiempo, se descubrió que incluso uno por vía oral podría, ¿no es cierto?, adquirir la enfermedad. Que quiere decir que se comiera la caca de la vinchuca. Difícil, pero se puede dar, ¿ya? Pero los mecanismos que en realidad están más estudiados y definidos es trasplante de órganos a través de la vinchuca, por transfusión sanguínea, ¿no es cierto?, a través de la leche, ¿sí?, de la mamá, ¿ya? No, la vinchuca no gana. Queso de vinchuca. Ya, pero sí, ¿no es cierto?, hay otros mecanismos de transmisión que todavía no están estudiados y que no se sabe. Lamentablemente, para hacer estudios epidemiológicos se requiere plata, porque son estudios que son largos, sobre todo en estas enfermedades que son de largo desarrollo. Estudiar en influenza es fácil, porque rápida distribución, una enfermedad cortita, pero la enfermedad de Chagas son años, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es caro, ¿ya? Generalmente se muere el investigador y pasa a otros, ¿ya? Así que, pero es difícil. Ahora, sí es importante que tu papá se controle todos los años, el corazón sobre todo. Ya. Portador, aquí se repite en la diapositiva 2 veces la definición de portador, hay 2 definiciones, pero es lo mismo. Estado en el cual el parásito vive en el hospedero sin causar daño aparente, ¿ya? Aquí no hay enfermedad. Infección, entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo, ¿ya?, de una persona o animal que puede provocar la muerte. Eventual muerte, no en todos. Y infestación, ahí teníamos una discusión con uno de sus compañeros, ¿no es cierto?, que me comentaba que él tenía otros conceptos, ¿no es cierto? Infestación, invasión a un hospedero de agentes parásitos externos o internos, ¿ya?, que se desarrollan produciendo enfermedad, por lo general no produciendo la muerte. Aquí yo
quiero que sepan que infección o infestación, cuando hablamos de enfermedades parasitarias, es sinónimo, ¿sí? Y hoy en día se refieren generalmente los autores a infestación cuando se hablan de ectoparásitos, ¿ya? Se acuña más ese término. Infestación de pulgas y de garrapatas. Pero ambos términos indistintamente se pueden utilizar, ¿no es cierto?, para la llegada y reproducción de un agente infeccioso en el organismo. Importante también, definición, la diferencia de parasitosis y parasitemia. La parasitosis, ¿no es cierto?, es una enfermedad parasitaria. Y la parasitemia, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando hablemos de enfermedad, sobre todo de multiplicación de estos agentes en el sistema circulatorio, es la presencia de un agente parasitario en circulación sanguínea. Y esto pasa en general con otras enfermedades causadas por bacterias o por virus. Yo creo que han escuchado hablar de una viremia o una bacteremia, en este caso parasitemia, presencia de este agente infeccioso en circulación sanguínea. ¿La infectación podría provocar la muerte? Ambos casos. Sí, que aquí dice que no produce la muerte. No, es que, Porque un exceso de infestación- parásito igual puede... mira, aquí tienen que desarrollar un poco el criterio. Cuando hablamos de enfermedades parasitarias dijimos que por lo general no van a producir la muerte, a excepción de casos extremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente si se muere el alojador, se muere el parásito. Ahora, sí, eventualmente en casos extremos se puede producir, pero quizás no directamente. Por ejemplo, en el caso de los ectoparásitos es difícil que un animal llegue a morir, ¿no es cierto?, por una enfermedad parasitaria externa. ¿Va a favorecer, ¿no es cierto?, el deceso de un animal? Sí. ¿Por qué? Porque ese animal puede dejar de comer, puede estar inmunodeprimido, puede adquirir una infección secundaria bacteriana, ¿no es cierto?, a través de la piel que pueda llegar a circulación sanguínea, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Pero no por sí solo. Ahora, claro, hay enfermedades parasitarias que pueden llegar a producir la muerte, sí, ¿en qué casos? En casos específicos, ¿ya? Y en determinadas circunstancias. Y la muerte tanto en personas como animales, ¿ya? Menos mal que vi la hora. Ay, ¿cuánto me queda? Ya, vamos a terminar esto, para terminar esta clase, por Dios. Ya. Fomito, objeto inanimado que puede transmitir un agente infeccioso de una fuente infectante a un huésped susceptible. Esto es muy común en nosotros, en nuestro ejercicio profesional. Hay muchos cochinos ya, que tienden a usar la misma implementación, ¿no es cierto?, para todos los animales, como a veces la misma jeringa y cambian la aguja. Y hay otros que son más chanchos que ocupan la misma jeringa con la misma aguja, ¿ya? Eso es un fomite. Está claro que estoy transmitiendo, ¿no es cierto?, si es que hay la presencia de una enfermedad de un portador a otro sano, ¿ya? Las mangas de palpación, los espéculos frecuentes, ¿ya?, que no desinfecten los espéculos, ¿no es cierto?, para usarlos entre un animal o otro, y así sucesivamente. De hecho, se describen en algunos casos que los despalmadores, en el caso de los caballos, deberían ser esterilizados, o incluso los aperos deberían ser individuales. Todas las correas que se le utilizan en los caballos deberían ser individualizadas para cada uno y no ocupar la misma para todos los del mismo corral, ¿ya? Lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es un fomito. Y en nuestra profesión ocurre todo el tiempo, ¿ya? Hoy en día en medicina humana eso es más difícil, hay que ir a meterse, no sé, al hospital de Talca, ¿ya? Ahí se pierden las guau y pasan cosas raras. Pero por lo general es mucho más difícil, ¿sí? Pero en nuestro ejercicio profesional, extremadamente también. Zoonosis, claro está, fuente de infección importante que también lo sepan, persona o animal u objeto, ¿ya?, o sustancia a partir de la cual el agente se transmite al huésped. ¿Ya?
También es un término epidemiológico. Esa es la forma natural. Por ejemplo, tú vas, tomáis la manilla a la puerta y después te rascáis la nariz y contraes un virus respiratorio. Eso es forma natural. ¿Ya? Y la definición de reservorio: fuente primaria de infección, hombre o animal, raramente tierra o vegetal, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso en el cual depende para su sobrevivencia, pero no desarrolla la enfermedad, ¿no es cierto? Y portador, persona o animal, ¿no es cierto?, que está aparentemente sano y que no presenta enfermedad clínica aparente, ¿ya? Y obviamente también es una fuente de contagio. Un ejemplo claro de portador que siempre dan en medicina veterinaria es el virus de la rabia. ¿Quiénes son? Pregunto. Pero a la vez también funciona con el reservorio. Eso, reservorio. Yo me equivoqué en la definición. Reservorio. Portador, en el caso de los enfermos de SIDA, por ejemplo. Portador de VIH, pero no enfermo de él. Yo me equivoqué en el ejemplo. Gracias por hablar. ¿Pregunta? Vamos a